Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? En la 1110. Buenas tardes, ¿cómo les va? Una vez más pensando la Argentina. Vamos pensándola por partes. En este caso, vamos a hablar de la política de industrialización de la Argentina, si es que hay alternativas, si es que hay disputa en cuanto a qué hay que hacer predominante, si la industria, si la agroexportación. Y para eso me van a ayudar a pensarlo Jorge Todesca, que es licenciado en Economía. Hola, Jorge. Hola, Graciela. Egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Fue viceministro de Economía en el 2002 y hoy es titular de la consultora Finsopor también. Y está Marco Labaña, es economista, director de Ecolatina, integra los equipos técnicos de economistas del Frente Renovador que conduce Sergio Massa, y en su cuenta de Twitter se autodenomina como un convencido del potencial de la Argentina. A ver, Jorge, nosotros somos más viejos, esa fuerza no la ponemos en los títulos. Si no le pongo fuerza yo. No, está bien, está bien. Bueno, si quieren empezar a charlar, yo voy a ir haciendo las preguntas que se me ocurre que nos pueden preguntar los oyentes. Sí, bueno. Sí, Jorge. ¿Por dónde arrancamos, Graciela? Por donde, si vos querés, contanos con qué dificultades te encontraste en el 2002, formando parte de un equipo que agarraba al país en una crisis notable. ¿Qué pasó con eso después? ¿Te animás a hacer un racontito? Sí. Voy a tratar de sintetizar para los tiempos radiales. Sí, por cierto. Bueno, en el 2001, y ya de varios años atrás, la Argentina iba engendrando una crisis cuya principal expresión, a través del sistema de la convertibilidad, era que ese sistema se había tornado... una mochila de plomo. Claro, una mochila de plomo, un chaleco de fuerza, decían algunos. No se podía sostener y de alguna manera artificialmente, tomando deuda y demás, se mantenía esa ilusión. Ahora, eso simultáneamente hacía que la producción argentina no fuera competitiva, se perdiera empleo, el desempleo llegó al final del periodo a más del 20%, y finalmente eso colapsó y en noviembre del 2001 el entonces ministro Domingo Cavallo cerró los bancos y puso esta cosa que se llamó corralito. Y día después el gobierno también colapsó, el presidente se fue, hubo 5 presidentes en el medio, y un día aterrizó Eduardo Duhalde, elegido por el mecanismo constitucional de la Asamblea Legislativa, y un grupo que lo acompañamos, encabezado por Jorge Remes como ministro, a destapar la caja de Pandora y tratar de restabilizar el país. Y bueno, eso significó asumir que la convertibilidad había terminado, y había terminado no pacíficamente, sino a través de un colapso en el que se habían perdido más del 30% de las reservas. Toda su similitud se la dejo a los oyentes. Pero con el detalle de que los bancos tenían depósitos denominados en dólares, había 50.000 millones de dólares de depósitos denominados en dólares en los bancos y 9.000 millones de reservas. Es una ecuación y me parece que además, no lo sé,
que en ese momento no estaba la expectativa de inversiones a corto plazo, que cambiando el gobierno vinieran inversiones. No, porque la turbulencia argentina era muy fuerte y nadie iba a poner ninguna apuesta positiva hasta que eso no se resolviera. Y había muchas opiniones y líneas divergentes en cuanto a la solución, y el gobierno de Duhalde no era un gobierno emergido de un amplio triunfo popular, sino una asamblea legislativa. Así que salió para salvar las papas. Salió para salvar las papas. Así que bueno, ahí vinieron un conjunto de medidas. Primero un plan A, que era una devaluación de un 1,40, extender los plazos de los préstamos, los depósitos, pero preservarle a cada uno su moneda. Eso saltó por los aires porque la demanda de dólares era muy fuerte. La gente decía, no hay dinero en la calle, no se puede hacer transacciones en la economía. Pero la única transacción que se hacía era comprar dólares. Cierto. Si vos ponías un peso más, la gente no iba y se compraba un auto ni un caramelo. Iba y se compraba un dólar, porque iba aumentando vertiginosamente. Así era la inversión más lógica, vos decís. Sí, en una situación como esa, que era una corrida desenfrenada. De salvarse. Entonces vino este plan B, desdichado en el sentido que acomodó las cosas, pero desdichado en el sentido de que, bueno, implicó mucha confrontación con los ahorristas y demás, que fue la especificación, que era una salida para no tener que cerrar los bancos. Porque los bancos no tenían garantía para esos depósitos, porque no había en la Argentina un sistema de garantías suficiente. Entonces, si vos seguías la ley, dice, ¿por qué no respetaron la ley? Y bueno, la ley decía que tenías que liquidar los bancos, y cuando un banco se liquida nadie cobra. Entonces, bueno, pero superado eso, lo interesante es que a partir del mes de marzo, abril, la actividad económica alcanzó un piso y empezó a rebotar, y empezó un periodo de crecimiento. Pues el ministro Remes fue seguido de Roberto Lavagna, el padre Marco, que terminó, por un lado, de ordenar el final del colapso de la convertibilidad y estabilizar el sistema, y hizo muchas otras cosas, desde luego, y la economía empezó a crecer a muy buenas tasas y con baja inflación. Y además la sensación se venía de tal retroceso que la sensación de empezar a salir era como mucho más notable, me parece a mí. Sí. El crecimiento era exponencial, pero porque veníamos de tocar. Claro, había una cantidad de cosas que de pronto se hacían viables, se hacían posibles. Empezó a restituirse liquidez. Al final de la convertibilidad había poca liquidez. Empezó a liberarse el corralito famoso, que en un momento se había incluso cerrado un poco más. Cuando dijeron corralón. Claro, exactamente. Empezó eso a liberarse. Yo creo que, si no recuerdo mal, hacia agosto del 2002 el tipo de cambio empezó a estabilizarse, que había llegado alrededor de 4, bajó a 3, y hasta hubiera bajado más a lo mejor. Parte de la historia de nuestras vidas es esto. Claro. En esa época hubo que empezar a contenerlo para que no caiga en algún momento el tipo de cambio. Porque ya estaban los precios de la economía y demás. Y bueno, y ahí ocurrieron varias cosas muy virtuosas. Una, había una gran capacidad ociosa de producción en la Argentina, porque el periodo anterior había sido mucha recesión. Entre 1998 y el final del 2002, el Producto Bruto de la Argentina había caído 21%. Solo comparable a lo que había caído entre 1914 y 18, es decir, durante la Primera Guerra Mundial. Entonces esa capacidad productiva ociosa empezó a ponerse en marcha con una inflación baja, porque había capacidad productiva, había exceso de oferta en realidad, con una inflación muy baja, y la Argentina empezó a salir, y de hecho recorrió varios años muy buenos de crecimiento. Marco, en tema de la industria, que a mí hoy me gustaría que viéramos esto, porque la gente dice hay que hacer fábricas,
porque recuerda las épocas en que las fábricas demandaban mano de obra. Según tengo entendido, hoy de todo el sector ocupado, el 12% está en las industrias, ¿es cierto? Sí, a ver, lo que es interesante cuando uno habla hoy de industrialización, ya no es el concepto que había cuando surge la revolución industrial hace ya un tiempo largo. Hoy creo que la clave es la combinación entre los distintos sectores y la integración de los sectores. Y el caso más típico es el campo y la industria. Lograr una agroindustria es lo que le permite a Argentina tener un potencial de crecimiento y un potencial de colocar sus productos en el extranjero, en otros mercados, mucho más interesante. Si seguimos con la antinomia de campo o industria, nos perdemos toda esa posibilidad que tenemos de crecimiento. Con lo cual, creo que hoy ya no estamos en un momento donde hay que discutir el campo o la industria, sino discutir cómo hacemos para integrar las distintas actividades. ¿No? ¿Me equivoco yo y en todo caso la respuesta la hacemos en el próximo bloque? ¿O uno de los espacios de producción donde más tecnología se creó, donde más se invirtió inteligencia, fue el campo? Correcto. Y de ahí nos vienen las oleadas de vientos de popa que nos han venido, ¿no es cierto? De nuevo, recordamos viejas épocas. El Marco es muy joven, les tengo que decir, no es mi caso, en todo caso. Mis épocas son mucho más antiguas. Es Marco Labaña y Jorge Todesca, ambos se ocupan del tema economía y ambos tienen distintas responsabilidades en distintos... En el caso de Marco, en el equipo de Massa, ¿no es cierto? Correcto. Había quedado pendiente esta cuestión desde el bloque anterior, el tema de, bueno, ¿qué pasa con la industria? ¿Cómo la ves vos, Marco? Y creo que, y en función de algo que vos comentabas previamente, Argentina, muchos de los sectores de la economía argentina han pasado por un proceso de tecnificación, inversión en investigación, desarrollo, que hoy la verdad lo pone en una situación en términos comparativos con otros países del mundo muy competitivas.
Si hoy no podemos tener el lugar que deberíamos en términos de mercados internacionales, es más producto de errores de política económica y no por falta de inversión en esos sectores. Es decir, que hoy vos dirías, es la política, estúpido. Algo así. Algo así. Yo tomo el caso del campo. El caso del campo, que lo hablábamos antes, hoy es el sector que más rápido puede salir de la crisis. Mucho hablamos del potencial de vaca muerta, el potencial de las distintos tipos de energía que tenemos disponibles. Pero el sector que puede rápidamente dar vuelta a la ecuación es el campo. Ya tiene la tecnología, ya tiene el know-how, ya hizo las inversiones. La revolución en el campo ya se dio. Las cabezas, ¿no? Las cabezas para ver eso, para haber previsto una... Ha cambiado el concepto de la oligarquía, se acabó totalmente. Totalmente. Absolutamente. Gente que viene de migrantes, que trabajaron la tierra, que... Por eso digo que el concepto de industrialización campo creo que ya es otra época. Creo que ahora el tema es cómo hacemos para la integración. Y la industria también ha hecho un desarrollo muy, muy importante. La industria tenemos, no toda la industria y todos los productos desde ya, pero hay muchos sectores industriales, muchos nichos, si se quiere, de mercado, donde Argentina es altamente competitivo. Y en agroalimentos, en alimentos desde ya que tiene un potencial de crecimiento fenomenal. La inversión también en esos sectores ya se ha hecho, desde ya falta mucha inversión por realizar y todo, pero dando un contexto macroeconómico de estabilidad, con reglas claras, un horizonte de mediano y largo plazo, Argentina puede llevar adelante un proceso de industrialización de vuelta. No de todos los productos, no, claro, pero sí muy competitivos a nivel internacional. Creo que el problema que tenemos es, en muchos casos, la visión cortoplacista que no permite hacer un desarrollo correcto de todas estas industrias o estas potencialidades que tenemos. ¿Cuál sería una visión largoplacista, Jorge? Mira, sí, con una estrategia. Sí, a mí me gustaría introducir el concepto de riqueza. De riqueza. De riqueza no de riqueza individual, sino de riqueza colectiva, de riqueza como país. Entonces la Argentina es un país que suele decir es un país rico, pero al mismo tiempo tenemos crisis periódicas que revelan que en todo caso esa riqueza está muy mal administrada, o que el concepto mismo tiene algunas fisuras, que es lo que yo creo. ¿Por qué pongo lo del concepto de riqueza? Porque el crecimiento de un país, la construcción de su riqueza, es producto de la suma de lo que hacen todos los sectores, ¿sí? El campo te aporta una parte, la industria te aporta otra parte, los servicios, que ahora son una parte mucho más importante de la actividad económica, te aporta esa parte. Entonces la cuestión básica es que el país tenga un proyecto estable a mediano plazo de construcción de riqueza que no excluya de antemano a ninguno de los sectores, porque hemos tenido muchas ocasiones en que desde el Estado se dice este es el sector elegido, se invierten y se dan facilidades para un sector, resulta una frustración porque atrás no estaban los empresarios para empujar esos proyectos. Entonces está claro que la Argentina tiene, como decía Marco, un sector agropecuario altamente competitivo, internacionalmente competitivo, con tecnología internacional, que ha pasado por un muy buen momento como consecuencia de los precios altos internacionales y ahora está sufriendo porque los precios no son altos. Ese es el momento, en el que si vos estás fuerte con los otros sectores, sostenés este ciclo de baja del sector agropecuario. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que estamos casi pendientes de la próxima cosecha como en 1940. Y esto es una marcha atrás, varios ¿cierto? años, ¿no? Al otro siglo nos vamos. Claro, porque decimos, a ver, el mes próximo entra la plata de la soja en 1940 no estaba, pero ahora entra la plata de la soja. Bueno, pero es lo mismo, conceptualmente nos vuelve a pasar lo mismo que en los 30, en los 40, que si había una sequía se derrumbaba un gobierno o había un golpe militar, y los hubo, ¿no?
Entonces yo creo que hay que trabajar mucho sobre el concepto de riqueza. No, me parece estupendo porque yo imaginaba cuando vos decías, bueno, ¿quién mira todos los días si el precio de la soja está así en Chicago o el maíz o el trigo? Y sobre todo los productores de soja, maíz y trigo. Pero es una parte de esa riqueza. Ahora, cuando el gobierno está solo mirando eso, vos bien lo explicaste y gracias, ni cuenta con el resto, aparentemente. Termina siendo el único caballito de batalla. Sí, y es un caballito de batalla que, si querés, tiene la particularidad donde es un sector que está enfrentado con el gobierno, por lo menos hoy. Con lo cual, todos los incentivos están al revés. Tenés esta muy buena descripción que hacía Jorge de cómo elegís un sector o el otro. Hoy claramente no se eligió el sector campo, pero es el sector campo el que te puede dar un aire para seguir respirando un poquitito más, ¿no? Entonces creo que hay una falta de planeamiento estratégico con visión de país de hacia dónde queremos ir en 20, 30 años. Suena raro que hoy estemos hablando de 20, 30 años, pero si no empezamos a discutir hacia dónde queremos ir, nos vamos a quedar siempre en la coyuntura, en el día a día, mirando si entra las hojas, si sube, si baja, y la verdad que todo el potencial que tenemos va a seguir siendo potencial y nunca lo vamos a poder desarrollar. ¿Y cuál sería ese potencial, Jorge, además de lo que es el agro, obviamente? Hay cosas que ya están instaladas como ventajas competitivas de la Argentina, no solo ventajas naturales por razones de ubicación, suelo y todo lo demás, sino que sobre ellas se han construido ventajas derivadas de la tecnología. El campo es un caso, la agroindustria es otro caso. Digamos que hasta ahí estamos en la frontera en donde uno no tiene dudas de lo que es la Argentina y lo que debe ser. Después hay una cantidad de otros sectores, pero aún adentro de esa frontera hay mucho conflicto en esta época, porque si vos tomás la industria láctea, la industria láctea interferida por regulaciones con el gobierno, sector que es complicado internacionalmente porque los precios te suben y te bajan, te dejan afuera, te incluyen, hay una cadena de productores enorme. Bueno, cuando vos decís agroindustria, te aparece alguien de la industria láctea o productor tambero y levanta la mano. Usted habla de nosotros, señor, porque a nosotros nos va mal. Claro. Entonces, decís, bueno, los productores de fruta y verdura. Usted habla de nosotros, señor, porque a nosotros nos va mal. Entonces, una paradoja de este tiempo, para no alargarla, es que los sectores elegidos, esto que nosotros todos los economistas coincidimos en la mesa, sobre los que no hay duda que la Argentina tiene ventajas competitivas, tiene que explorar, además, a eso le está yendo mal. Y no solo porque cayeron los precios internacionales, sino porque hay problemas con la competitividad del lado del tipo de cambio, de los costos altos de la Argentina, etcétera, etcétera. Así que ese núcleo es como que el núcleo que primero deberías poner en orden. Después la Argentina tiene cosas fantásticas que provienen y se ha escrito mucho sobre esto, de cómo aparecen y se quedan ciertas industrias que hasta uno, si tuviera que pensarlas de cero, diría no pueden estar en la Argentina. ¿Por ejemplo? La industria automotriz, ¿no? La industria automotriz. Entonces, la industria automotriz que nació, casi podría decirse, nació con la patria, porque la Argentina fue un gran consumidor de automóviles, por aquello de que tenía una clase rica, que podía importante, claro, y sofisticada, y demás, a principios del siglo XX. Fíjate que la compañía Ford de automotores, la primera planta de montaje que puso fuera de Estados Unidos, la puso en la Argentina, concretamente en el barrio de La Boca. Así es. Vos sabés que yo no me acordaba de eso. Sí, en la calle Wenceslao Villafañe. Sí, bueno, existe. Sí, existe, sí. Ahí había una planta de armas, venían los vehículos en cajones y ahí y los armaban. Ahí. Bueno, entonces después en los 50, básicamente durante el gobierno de Frondizi, hubo un gran impulso y la industria se estableció. Y hay 20 países en donde se producen autos. La Argentina es uno de esos 20 países. Normalmente no estamos en un lugar tan alto de la lista en muchas otras cosas. Claro. Bueno, este es un mercado que puede tener 1 millón de unidades, lo cual da
para que la industria se sostenga. Ahora la industria está teniendo un bajón después de unos años espectaculares, ¿no? Pero bueno, es una industria que genera encadenamientos, que requiere de una política para que esos encadenamientos sean más fuertes. La demanda. Claro, para que esos encadenamientos sean fuertes, para que el pequeño y mediano nacional quede enganchado de la otra punta, ¿no? Y sea demandado. Ahora el gobierno se queja mucho de lo que importa la industria automotriz, pero no le importó poner reglas durante los años pasados. Eso son cosas que se requieren. Es una, pero no es la única, ¿no? ¿Vos, Marcos, qué agregarías a esto? Siguiendo la línea de lo que decía Jorge, el sector de autopartes tiene un potencial de crecimiento fenomenal, porque si hay algo que tenemos es capacidad tecnológica innovativa que te permite en un sector como el autopartes tener un buen desarrollo. Tenés el sector de la energía. Hoy, si bien estamos en una crisis energética, con problemas energéticos, la verdad que cuando uno recorre el país te das cuenta que tenés todavía qué desaprovechamiento, ¿no? Energías convencionales, petróleo, digamos, gas convencional, no vaca muerta, el shale gas, el oil, que todavía tenés áreas sin explorar, tenés áreas donde están en producción pero faltan inversión para revitalizar los pozos. Tenés energías no convencionales, como podría ser la eólica, que tenés todo un sector desde Necochea hasta Buenos Aires que podrías aprovechar inmediatamente. ¿Es muy cara la instalación de la energía eólica? No, lo más caro que podrías tener hoy, el lugar quizás más óptimo sería en algunos lugares del sur. El problema que tenés ahí es el transporte. Claro. En Necochea vos ya tenés hecho, todo el corredor de Necochea ya tenés hecho las líneas, ahí, con lo cual es el costo del molino, si querés ponerlo, que ahí ya no son costos tan grandes. Pero lo que tenés que tener es un marco normativo de estabilidad, de previsión a largo plazo, porque son inversiones grandes. La hídrica también. Seguimos enseguida.